ve la pantalla. Ok, muchísimas gracias. Vamos a hacer el del hospital, que hay 3 áreas. Ay, perdón. Vamos a hacer el del hospital. Ok, vamos a hacer el del hospital. Bueno, vamos a hacer el del hospital. Yo le voy a poner hospital. Ustedes le pueden poner otro nombre. Presupuesto, el que quieran. Voy a poner hospital. Hospital.java. Oh, vamos finish. Copiamos el enunciado con diagonal asterisco. Ok. Y cerramos con asterisco diagonal. Ok. Dice que en un hospital existen 3 áreas y que el presupuesto anual del hospital se reparte conforme a la siguiente tabla. Pues vamos a hacerlo, ya lo hicimos en forma sin métodos, ahorita lo vamos a hacer con métodos. El import javax, punto string, punto asterisco, punto y coma. La clase, public class, hospital. Ponemos llave y vamos a poner el método main, static void main. Vamos a analizar cuántos métodos se van a pedir de entrada. Extreme. Bueno, vamos a analizar. Dice que en un hospital existen 3 áreas y el presupuesto se va a repartir conforme a la siguiente tabla. ¿Cuántos datos vamos a leer como entrada? ¿Cuántos datos leemos como entrada? ¿Se escucho? ¿No se escucho, chicos? El presupuesto anual. Primero el presupuesto anual. El único dato que vamos a leer es el presupuesto anual y ese se va a repartir conforme a la siguiente tabla. O sea, un dato vamos a leer, entonces podemos hacer un método que lea ese dato. Podemos hacer otro método que me calcule el porcentaje que va a recibir cada área en un solo método y ahí mismo se imprima, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer un método public. Su acceso va a ser público a ese método. El acceso va a ser público. Y vamos a ponerle si va a retornar un valor. Decíamos que vamos a leer el presupuesto anual. ¿De qué tipo es el presupuesto anual? De tipo doble, si lo vamos a poner doble, entero, no sé de qué tipo lo vamos a poner. Entonces, eso es lo que me va a regresar un valor de tipo doble y se llama lee presupuesto. Y así le voy a poner a mi método. ¿Vale? No recibe parámetros porque apenas vamos a leer el presupuesto. Declaramos de tipo doble la variable presupuesto. ¿Vale? Ahora vamos a leer el presupuesto. Igual a doble punto value of y entre paréntesis el J opción. J opción paint punto show y es input. Aquí vamos a decirle que ingrese el presupuesto anual.
Entonces ya ingresó el presupuesto anual del usuario. Entonces ese presupuesto sufrió una modificación, esa variable, pero ese valor lo vamos a utilizar en otros métodos. Entonces vamos a retornar ese valor. ¿Sale? Punto y coma. Ok. Ahora ya tenemos un método que me lee el presupuesto. Voy a hacer un método que me calcule public. Este no me va a regresar nada, lo voy a poner void y vamos a calcular. Lo que va a recibir cada área. Calcula, le vamos a poner. Y va a recibir como parámetro de tipo doble el presupuesto. ¿Vale? Abrimos llave. Y ahora este va a calcular qué variables voy a declarar aquí. Los escucho. ¿Y de qué tipo sería? ¿Si están ahí o no están? Si no, me desconecto. Si no me contesta nadie, me desconecto. Hola, hola, ¿si están o no están? Sí, profe. De las, ¿cómo se dice? De los que van a recibir el presupuesto, ¿Qué variables de son? las áreas, De de las áreas. doble. Vamos a calcular, a declarar de tipo doble las variables. Y sí, ¿cómo? Ok. Ahora vamos a calcular cuánto le corresponde a cada área. A la primera área va a ser igual al presupuesto multiplicado por 0.40, ¿no? Le corresponde el 40% del presupuesto. Presupuesto, ok. A la siguiente área, que es trauma, le corresponde del presupuesto, le corresponde el 30%. ¿Sí? A la última área, que es pediatría, del presupuesto, le corresponde el 30%. Okay. Ahí está. 0.30. Okay, el 30% del presupuesto. Ahí está lo que va a recibir cada área. Presupuesto. Ok, presupuesto. Ok. Ahora vamos a imprimir ahí mismo, porque el método no me va a retornar ningún valor. Tendría que retornarme 3 valores. Y en Java los métodos no retornan 3 valores. Hay otros lenguajes en los que sí puedo retornar 2, 3 valores. OptionPaint.show. Mensaje. Diálogo. Null, coma. Y ya pongo entre comillas el presupuesto para ginecología. Ginecología, ok. Ginecología, 2 puntos. Más gine. Más, entre comillas, una diagonal inversa n, traumatología.
toma. Y más el último, entre comillas, una diagonal inversa n, sería pediatría. Dos puntos, comillas, más pedi. Ok, punto y coma. Ok. Ahora voy a mandar a llamar a los métodos. Aquí ya instancié mi clase y creé el objeto que se va a llamar OSPI, ¿sí? Ahora, con ese objeto voy a llamar a presupuesto, pero este me va a retornar un valor que tengo que guardar en una variable doble. Le voy a poner igual el mismo nombre. O le puedo cambiar el nombre. Presupuesto. Ok. Ahora con esa variable, que es ahí donde voy a guardar el resultado de el método presupuesto, va a ser igual a el objeto que le puse OSPI, punto el nombre del método que se le llama presupuesto. Ok, no recibe nada. Ahora vamos a llamar al otro método que es calcula. Ese únicamente me va a calcular, no me va a regresar nada. Entonces lo mando a llamar con el objeto punto el nombre del método que es calcula. Y recibe como parámetro el presupuesto. Ok, y coma. Y ya es todo lo que vamos a hacer. Compilamos y ejecutamos. Ingresa el presupuesto anual, le vamos a poner que son 10,000 pesos. Ahí está. Y ahí me dice cuánto va a repartir para cada área. Ok. Y ahí está. ¿Dudas ahí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Maestra, yo tengo una duda cuando llama a a las funciones, bueno, a los módulos. Los métodos, ajá. ¿Es necesario, mencionar a todos los que están en el programa? Así, por ejemplo, aunque no, o sea, ¿cómo me explico? Aunque no hagan, aunque se llamen entre sí, o sea, no sé si me di a entender. ¿Cómo? O sea, si yo lo hice el método, pues lo tengo que mandar a llamar. Ajá. Porque en este caso hice un método que va a leer el presupuesto, necesito llamarlo para que lea el presupuesto. Hice un método que me va a calcular el porcentaje que va a recibir cada área, pues lo tengo que también mandar a llamar. Se podría decir que es como si lo activara para que funcione. Exactamente, aquí el programa principal me va a decir en qué orden se ejecutan los métodos. Vamos a suponer que yo este método lo puse acá. Ahí está. Primero está el de calcula el presupuesto y luego puse este, ¿vale? Entonces, el Sí. programa principal, que es el main, me va a indicar en qué orden se ejecutan los métodos. Este es el que me va a decir qué método se ejecuta y qué método no. Aquí cuando yo los mande a llamar. O sea, cuando yo los Entonces, el hecho de que yo los tenga aquí hechos los métodos o definidos aquí los métodos, no quiere decir que se van a ejecutar. Se van a ejecutar hasta este momento, cuando yo los mande a llamar. ¿En qué orden se ejecutan? Pues en el orden en que yo los mande a llamar aquí en el main. ya, ajá. Sí, ya entendí. Ajá. O sea, el hecho de que yo los tenga aquí arriba no quiere decir que se van a ejecutar. Se van a ejecutar acá cuando yo los llame. Ese es el momento en que se ejecutan. Por ejemplo, aquí puse primero el de calcula y luego el de lee. ¿En qué orden se van a ejecutar? En el orden en que yo los llame aquí en el main. No porque calcula está primero se va a ejecutar calcula y luego presupuesto. No, se van a ejecutar en el orden en que yo los llame acá, en el método main. Este es el que decide en qué orden se ejecuta.
¿Otra duda, pregunta, comentario? Cópienlo, tómenle una captura de pantalla. ¿Estuvo? Bueno, vamos a hacer el 8. Calcular el nuevo salario de un obrero. Obtuvo un incremento del 25%. Salario. Punto ya. El comentario con doble diagonal, se ponen comentarios de una sola línea. Dice, calcular el nuevo salario de un obrero si obtuvo un incremento del 25% sobre su salario anterior. A ver, vamos haciéndolo. ¿Qué hacemos? Dice que obtuvo un incremento del 25%. ¿Podemos hacer métodos? Empezamos importando las librerías. For, Javax, Swing, asterisco, public class, y la clase se llama salario. Abrimos llave, ponemos el public, static, void main, entre paréntesis, string, y abrimos llave. Ok. ¿Qué métodos vamos a hacer aquí? ¿Qué métodos haríamos? ¿Qué métodos haríamos? Primero se declara la variable, ¿no? Ajá. ¿Qué variable vamos a declarar? Del salario anterior. ¿A dónde la declaro? ¿Dónde declaro la variable del salario? O sea, tengo que leer el salario anterior. Dice que obtuvo un incremento del 25% sobre su salario anterior. Tengo que leer su salario anterior y después, ¿qué tengo que hacer? Calcular el nuevo salario. ¿Cuántos métodos podemos hacer? Dos, uno que lee y otro que calcula. Uno que lea, otro que calcule y también puedo hacer uno que imprima, porque Sí, uno... y el que imprime. Ok, vamos a hacer el que lea. ¿Cómo hacemos el que lee? Ponemos el tipo de acceso que va a ser público. ¿Ok? ¿Qué más? Doble. El tipo de retorno que es doble. Ajá. ¿Qué más? El nombre del método que se llama lesal o salario. ¿Sí? Ok. Abrimos llave para indicar que empieza el método. Ahora sí calculamos. Aquí declaramos la variable que es salario. Aquí la vamos a declarar. Es donde se va a guardar el salario. ¿Sí? Y preguntamos por el salario. Igual a doble punto value of. Ok. Y ya le ponemos ingresa su salario. Más, ¿sí? Ya ingresamos el salario y ese lo vamos a retornar. Salario. ¿Ok? Ahí hicimos un método que lea el salario. Ahora vamos a hacer un método que haga ¿qué? Su acceso va a ser público porque todos van a ser públicos en este semestre. Hacemos un método que haga ¿qué? Va a calcular. Va a calcular, me va a retornar un valor.
¿De qué tipo? ¿O no me va a retornar nada? Doble. De tipo doble, me va a retornar un valor que va a ser el salario. Entonces le vamos a poner cal, el salario. Y va a recibir como parámetro de tipo doble el salario anterior. ¿Sí? Y le puse salario. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el nuevo salario. Le vamos a poner nuevo sal. Punto y coma. Lo voy a poner de tipo doble porque es donde se va a guardar el nuevo salario. ¿Ok? Y de ahí vamos a calcular el nuevo salario. Nuevo guión bajo sal va a ser igual a el salario anterior. Dice que tuvo un incremento del 25%. ¿Cómo lo hacemos? Salario anterior. Más salario por 0.25. Ok, más salario por 0.25 o lo multiplicamos por 1.25, que es lo mismo. Ok. Ah. Ok, y vamos a retornar de cualquiera de las dos formas, como dijo su compañero también está bien. Retornamos el nuevo salario, un nuevo salario. Ok. Y ya tenemos el método que lee, que calcula, y aquí podemos hacer un método que imprima. Public, no me va a regresar nada, y le vamos a poner imprime. ¿Y qué vamos a imprimir? Entonces le voy a pasar como parámetro de tipo doble el nuevo sal. Eso es lo que quiero imprimir. ¿Sí? Vamos a mandar. Y ya ponemos entre comillas el salario o el incremento del 25%. Esos puntos. Nuevo sal.com. Ok, si no me retorna nada. Ahí está. Ahora vamos a mandar a llamar a los métodos. Ya creé una variable, vamos a declarar de tipo doble la variable salario, sal y nuevo sal, ¿no? Nuevo sal. Ok, con la variable que creé sal, con eso voy a llamar al método que lee el salario, porque se me va a retornar el salario. Entonces lo vamos a llamar con, pero le puse sal aquí también. Bueno, ahí está. Ok, con la variable sal voy a mandar a llamar al método que lee el salario. Pongo el objeto punto, el nombre del método que se llama lee salario. Y no va a recibir parámetro. Ok, ese me va a retornar el salario que ahora se va a guardar en una variable que se llama sal. Y vamos a mandar a llamar al que calcula el nuevo salario. Y ese me va a retornar el nuevo sal. ¿Sí? El nuevo. Entonces declaré una variable que se llama nuevo salario. Le voy a poner para que vean que se puede. Va a ser igual a. No necesariamente tienen que ser los mismos nombres. Al objeto punto el nombre del método que se llama cal salario. Salario. Y va a recibir como parámetro el salario, que acá se llama sal. Punto y coma. ¿Ok? Entonces esa me va a retornar el nuevo salario. Y ahí está.
Y de ahí voy a hacer la llamada al método imprime, que si no me retorna nada, pongo el objeto punto imprime. Y le voy a pasar como parámetro el nuevo guión bajo salario. Ok, punto y coma. Y ahí está, le paso el nuevo salario. ¿Dudas, preguntas, comentarios aquí? De mi parte, ninguna. Vamos a suponer que no tuviera yo variables. Aquí me falta una llave. Eso de copiar y pegar no deja nada bueno. Ahí está. Yo puedo pasar como parámetro variables o valores directamente. Ingresa el salario, vamos a suponer que son 2,000 pesos y ya el salario con incremento es 2,500. Vamos a suponer que no tengo variables aquí. Aquí le puedo poner, cuando yo llamo a los métodos, le puedo poner una variable o un valor directamente. ¿Sí? Aquí, que no tuviera yo el método que calcule el salario, aquí le puedo poner o que le dé el salario, aquí le puedo poner un valor directamente, que es el que va a tomar en cuenta. Por ejemplo, yo lo ejecuto, yo le doy 100 pesos, eso no lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora que yo lo mando a llamar, le estoy pasando como parámetro un valor, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya vieron la diferencia? Entonces Sí. yo aquí defino qué valor le voy a pasar como parámetro. En este caso, puedo hacer un valor o una variable como estaba aquí. ¿Sí? Que era sal. Entonces lo que va a respetar es esto. Aunque haya mandado a llamar al método y se haya guardado en la variable sal el salario que me dio el usuario, pero cuando yo mande a llamar acá el salario, ya no le pasé el salario que dio el usuario, sino le estoy pasando un valor directamente, que aquí yo defino el valor. ¿Vale? Entonces esto es lo que va a tomar en cuenta los 550 cuando haga el cálculo. Aquí yo le puedo pasar como parámetro un valor o una variable. ¿Sale? Y no necesariamente tienen que ser los mismos nombres. Aquí, cuando yo los declaro, tienen que ser los mismos nombres de acá. Pueden ser nombres diferentes porque son variables diferentes. Por eso las estoy volviendo a declarar, ¿sí? Por eso estoy declarando variables acá. ¿Por qué? Porque son diferentes a las que yo definía aquí en los métodos. ¿Sí? Por eso le cambié aquí para que no se acostumbren a que siempre va a ser el mismo nombre. No, son diferentes variables. No tienen nada que ver estas con estas que yo defino aquí. ¿Sí? Yo aquí le puedo cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque cuando lo mando a llamar el método, voy a guardarlo en la variable que yo haya declarado aquí de manera local en el método main. ¿Sí? Las variables son locales en los métodos, o sea, solamente son reconocidas aquí dentro de la variable salario. Por eso, si yo quiero ocupar su valor fuera del método, lo tengo que retornar, porque se llaman variables locales. O sea, ¿a qué se refiere? Que son reconocidas únicamente dentro del método donde las declaré. Si yo quiero ocupar ese valor, lo tengo que retornar, ¿sale? Si yo declarara variables acá después de la clase, estas variables se llaman globales. Estas variables que yo declaré aquí, por ejemplo, de tipo entero X, coma, Y. ¿A qué se refiere que son globales? Que son reconocidas dentro del método o fuera de él, en cualquier parte del programa. Y yo ya no tengo que retornar su valor. Pero ahorita como estamos viendo métodos y pasos de parámetros, por eso declaramos todo de manera local. ¿Vale? Para jugar con los parámetros, para jugar con el return y para ver pasos de parámetros. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ahí está para que le tomen foto. ¿Dudas, chicos? Igual no afecta que cuando se llaman, ¿Cómo? puedo llamar dos variables iguales. O sea, aunque tengan, que se llamen igual, pues. ¿Sí? Así Pero como ¿qué es lo que así como lo hice aquí, que las variables se llaman igual,
Aquí en el método se llama presupuesto y aquí le puse presupuesto también. ¿Por qué? Porque aquí es reconocida la variable. Si yo le pongo el mismo nombre, para mí esta variable yo no la conozco acá. Entonces no importa que yo le ponga el mismo nombre. Por eso no me da conflicto ni me dice que ya la variable ha sido declarada anteriormente. ¿Por qué? Porque esa variable va a ser reconocida aquí nada más en esta área, en este método. Entonces acá para yo poder ocupar ese valor que me va a retornar el método, que es el que lee presupuesto, tengo que declarar una variable. Si le pongo el mismo nombre, no crea conflicto. ¿Por qué? Porque ahora estoy definiéndola dentro del método main y para mí es una variable distinta. Por eso ahora lo hice aquí de esa manera, para que ustedes vieran que no necesariamente tienen que ser los mismos nombres. Por eso le cambié de nombres a propósito. Para que si aquí, por ejemplo, me está retornando un salario, no porque me retorne el salario, acá le tengo que poner el mismo nombre salario. No, yo le puedo poner cualquier nombre. Para no jugar con tantos nombres, pues se ocupa que le pongamos el mismo nombre. ¿Sí? Pero le puedo cambiar el nombre, por eso lo hice a propósito aquí, que le cambié los nombres a las variables. ¿Por qué? Porque son reconocidas únicamente dentro del método. Entonces, aquí en el método main, para mí son variables distintas. Por eso les puedo nombrar con otro nombre. O les puedo dejar el mismo nombre que ya tenían acá en el método. Pero son variables distintas. Ah, ya entendí. Ajá, se llaman es en base a los módulos, al nombre de los módulos. Ajá. Exacto. Como yo la declaré aquí dentro del método, no se llaman módulos ni funciones, se llaman métodos en Java. Como yo lo declaré dentro del método, únicamente es reconocida dentro del método. Fuera del método ya no la reconozco. O sea, en este caso, por ejemplo, si yo mando llamar al salario, ¿sí? Y le pongo, y no le pongo una variable donde se almacene, pues me va a mandar error. ¿Sí? Porque por eso lo tengo aquí, por ejemplo, cuando imprimo el nuevo salario, le tengo que pasar como parámetro el nuevo salario. ¿Por qué? Porque esta variable nuevo salario solamente es reconocida acá. Si yo quiero imprimir aquí dentro de este método el nuevo salario y no lo pasara yo como parámetro, pues me va a mandar un error. ¿Por qué? Porque esta variable no la reconoce acá afuera. Entonces, las variables son locales al método, solamente son reconocidas dentro del método donde las declaré. Por eso, si una variable sufre una modificación y ese valor yo lo quiero ocupar en otro lado, tengo que retornarlo. Por eso hago el return. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, preguntas, comentarios, nos vemos el miércoles, chicos. ¿Ya no hay dudas, preguntas? ¿Los demás? Solamente participan 2 personas. ¿Los demás no hay preguntas? ¿Comentarios? En la clase de los mudos. Bueno, pues nos vemos, chicos. Nos vemos el miércoles.